Respecto a lo que es el laboratorio, algunos pacientes van a presentar lo que es la eosinofilia en un 15 a 21% aproximadamente. Puede haber presencia de leucopenia, de trombocitopenia. Como mi compañero ya le dijo, puede haber las pruebas de función hepática que van a estar alteradas, una hipergamaglobulinemia. Y respecto a lo que es las imágenes, más que todo para lo que es la hidatidosis hepática se va a utilizar la ecografía, y en cambio en la pulmonar se va a utilizar lo que es la radiografía de tórax. También vamos a tener la resonancia magnética, que nos va a permitir ver lo que es la invasión a otros órganos, y en el caso de la tomografía, que va a determinar el número, el tamaño, la localización, y este examen, bueno, esta tomografía se va a utilizar como método de control durante el tratamiento. Tenemos tres imágenes. El primero es un quiste hidatídico, una radiografía de tórax. El segundo es una hidatidosis poliquística mediante una tomografía, y el tercero también, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a lo que es la serología, se va a hacer mediante lo que es la detección de anticuerpos, por una hemaglutinación indirecta, una inmunofluorescencia indirecta, la aglutinación de látex, una inmunoelectroforesis, el radioinmunensayo, la prueba de Lisa, una inmunoelectrodifusión y el Western blot. Pero también va a existir el otro, que es una intradermarreacción de Casoni, que esto se va a dar al aplicar una inyección intradérmica de lo que es el antígeno del líquido de quistes del echinococos, ¿no? Y va a ser, bueno, aquí se va a presenciar lo que es el IgE positivo. En cuanto a la parasitología, esto se va a dar mediante lo que es el microscopio, con la tinción de hematoxilina de bocina y también de ácido periódico de Schiff. Y en acá básicamente la muestra nos va a mostrar lo que es como vemos en la imagen, lo que es la morfología del tejido, la presencia de los protoescolisis y también las características de estos ganchos, ¿no? Entonces vamos a tener que el diagnóstico definitivo va a ser la observación de estos quistes mediante lo que es una cirugía, o en todo caso post-mortem, y se va a confirmar mediante el examen microscópico, donde ya, como les dije, se va a evidenciar lo que son los protoescolisis y también los ganchos. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta a lo que son las enfermedades inflamatorias o tumorales a nivel de pulmones o también de hígado. Siguiente, por favor. Ya, bueno, aquí vemos la descripción de lo que son los quistes en lo que es la tomografía y la resonancia, ¿no? Podemos ver que hay una clasificación de Garvey. En el caso de la tomografía computarizada, vamos a tener al Garvey tipo 1, que van a ser bien definidos y van a mostrar una densidad líquida. El tipo 2 va a ser un quiste con densidad líquida, pero puede haber presencia de membranas desplegadas hiperdensas. En el Garvey 3 vamos a tener una mayor atenuación del quiste madre que de los quistes hijos. En el 4 va a haber masas redondeadas con alta densidad, calcificaciones parchadas y también algunas vesículas hijas. En el tipo 5 van a estar los quistes con alta densidad totalmente calcificados. Respecto a la resonancia, en el tipo 1 puede ser hipointenso, hiperintenso, y también puede haber presencia del signo de anillo, ¿no? Es decir, que va a haber un halo hipointenso periférico al quiste. En el tipo 2 va a haber membranas desplegadas dentro del mismo quiste, que va a tener una baja señal de intensidad. En el tipo 3, los quistes hijos van a ser isointensos o también hipointensos, esto comparándolos con lo que es la matriz materna. En el tipo 4 van a ser masas heterogéneas con áreas calcificadas, y en el tipo 5 el quiste va a estar también totalmente calcificado en lo que son sus paredes, ¿no? Es decir, va a estar hipointenso. Siguiente, por favor.
Ahora, respecto al tratamiento, bueno, usualmente se quiere que sea quirúrgico, pero esto es más que todo en función a la localización del quiste y a la clasificación que ya les comenté. Van a existir diferentes métodos quirúrgicos, ¿no? Como es la laparoscopía, la aspiración percutánea, una introducción del antiparasitario en el quiste y una quimioterapia, ¿no? Es importante aquí señalar que la extirpación del quiste tiene que ser intacto. Esto para evitar que este quiste se pueda implantar en otros lugares y evitar también lo que es una reacción anafiláctica. Usualmente se prefiere que sea una cirugía abierta, justamente para evitar estas complicaciones, pero aparte de eso, una cirugía abierta se va a realizar si es que el quiste va a medir mayor de 5 centímetros, si es que hay ruptura de estos quistes y una infección, la localización que puede ser en los pulmones, riñones, hueso, en el cerebro. Este método de elección quirúrgica va a estar contraindicado si es que hay quistes muertos o calcificados, si es que hay múltiples quistes y que tengan una dificultad en su acceso, en mujeres embarazadas y en ancianos, ¿no? Y se va a recomendar administrar lo que es el albendazol antes y después de la cirugía. Y en este caso, en el caso de que estén contraindicados, se va a usar los benzimidazoles, que va a ser el mebendazol y el albendazol. Usualmente se prefiere elegir el albendazol, que va a ser 10 a 15 miligramos por kilogramo por día. Esto puede ir fraccionado en dos dosis y se va a dar usualmente de 3 a 6 meses aproximadamente, pero algunos autores manifiestan que incluso se da hasta los 12 meses, ¿no? Se puede dar 4 semanas seguidas y tener 2 semanas de descanso. Las reacciones adversas del albendazol sería una hepatotoxicidad, por lo tanto va a estar contraindicado en aquellos pacientes que tengan una enfermedad hepática grave. Otra reacción adversa sería la leucopenia, que va a ser reversible. Los mareos, la cefalea, vómitos, los brotes cutáneos. Y también va a estar contraindicado en lo que es la depresión de la médula ósea y el embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con lo que es fascioliasis, o también conocida como una distomatosis hepática, esta va a ser una enfermedad zoonótica. Y bueno, la agente principal es la fasciola hepática, que es la más frecuente, y también tenemos otro agente que es la fasciola gigantica, pero cada uno infecta según su ubicación geográfica, ¿no? Tiene mayor predominancia. Bueno, la fasciola pertenece a la familia Fasciolidae, es de la clase Tremátodo. El reservorio definitivo de este agente son los herbívoros y menos frecuente los humanos. Como reservorio intermediario tenemos los caracoles y las algas acuáticas. La transmisión es por la ingesta, más que todo de berros y vegetales que hayan estado en contacto con agua contaminada o en sí el agua contaminada, ¿no? Con respecto a la epidemiología, esta es una enfermedad endémica, más que todo en Latinoamérica. Tiene mayor predisposición en lo que es Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Con respecto a la fasciola gigantica, es más frecuente, sobre todo en África y en Asia. Y hay que recalcar que aquí en Perú hay alta resistencia, ¿no? En Perú, Bolivia hay alta resistencia frente al tratamiento de fasciolasis. Algo interesante de la fasciola es que va a desencadenar brotes familiares. Y con respecto a la prevención de esta parasitosis, es el control de los caracoles, ya que es el reservorio intermediario, y también una utilización de filtros con arena industrial que se ha visto resultados del 100%. Bueno, si hablamos de la fasciola, este es un parásito aplanado en forma de hoja, de apariencia carnosa y de color café.
Va a tener un extremo anterior en forma de cono, mide aproximadamente 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, posee 2 ventosas y este es un parásito hermafrodita. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al ciclo de vida, vamos a tener los rumiantes, como las vacas, las ovejas, otros animales también herbívoros, o que se encuentren en zona ganadera, que estén cerca del agua contaminada, los ríos, ¿sí? Y incluso las personas, ¿no?, que consumen los berros van a ingerir las metacercarias, que son quistes, o bueno, van a ser quistes de este parásito y dentro de esto tenemos las metacercarias, ¿no?, que se encuentran en plantas acuáticas. Y una vez que ingresan, van a hacer el desquistamiento en el duodeno y van a migrar hacia lo que son los conductos biliares del hígado. Y cuando se realiza todo este proceso, migran, van a perforar lo que es perforan el duodeno, perforan el peritoneo, perforan incluso el hígado, generando así abscesos, ¿no? Luego, una vez que llegan al hígado, van a desarrollarse durante 3, 4 meses que llegan a la vida adulta, para que luego puedan eliminar los quistes o huevos por las heces, ¿no? Una vez que son eliminados estos huevos embrionados, tienen que llegar a agua dulce y bueno, estos se convierten en miracidios que van a ser ingeridos por los caracoles de agua, donde van a acabar de reproducirse, ¿no? Van a pasar por un proceso de esporoquiste, luego en una redia, luego en una cercadia, y van a ser de nuevo eliminadas al agua. Y cuando son de nuevo eliminadas, estas cercadias se van a enquistar en lo que son las plantas acuáticas. Las más comunes tenemos los berros, ¿no? Hay que tener en cuenta también los pacientes que viven en zonas ganaderas y que, por ejemplo, se preparan jugos de alfalfa o que tienen en su dieta un alto consumo de berros. Con respecto a la patogenia, vamos a tener lo que son, vamos a presentar 3 etapas, pero la primera etapa es la fase aguda o invasiva, donde del intestino pasan estos, estas larvas del intestino pasan al hígado, lesionando, generando inflamación y a largo plazo, ya en una fase crónica, una vez que maduran, van a generar lo que es una fibrosis y pueden llegar a generar obstrucción en las vías biliares, ya que estas se fibrosan, ¿no?, por el daño y la lesión que causan. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a las manifestaciones clínicas, varían según la fase en la que se encuentra. En la primera fase, que es invasiva o aguda, el paciente presenta, tenemos lo que es fiebre, va a presentar una hepatomegalia que es dolorosa y va a cursar con una hipereosinofilia. En algunos casos, el paciente puede presentar lo que es mialgias, urticaria, vómitos, pero son menos frecuentes. Y en la fase crónica, cuando ya se encuentran en los conductos biliares intrahepáticos, van a causar un dolor tipo cólico y el paciente va a cursar con una ligera ictericia y puede complicarse o no, presentando abscesos, ¿no? También se pueden observar síntomas extrahepáticos o signos, ¿no?, como los nódulos subcutáneos. Algunas veces estas larvas pueden migrar a otros tejidos erróneos, como a nivel del pulmón, cerebro, corazón y también tejido subcutáneo, ¿no? Y en estos otros órganos, de preferencia, se observan lo que son los nódulos, que miden aproximadamente de 5 a 20 milímetros, que van a cursar con inflamación y fibrosis en la zona que se encuentre, ¿no? Las complicaciones más comunes es con respecto a todo lo que abarca los conductos biliares, ¿no? Puede desatar una colangitis, una colestasistitis, y si es a largo plazo puede generar lo que es carcinoma hepatocelular, ¿no? Y no tiene mucha relación con lo que es la cirrosis. Bueno, algo más que quiero agregar es que estos parásitos pueden llegar a vivir hasta 13 años y va a haber una fase, ¿no? Una fase de latencia donde los pacientes suelen ser asintomáticos.
Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al diagnóstico y al tratamiento, con respecto al diagnóstico, el gol estándar es hallar los huevos de este parásito en lo que es en la bilis y en las heces, ¿no? Tenemos el gol estándar, que es la técnica de sedimentación de lumbreras, ¿sí? Que es mediante el coprológico, donde se ve el hallazgo de huevos en fases crónicas. Si se le pide un hemograma al paciente, pues se puede observar que hay una alta, bueno, hay una eosinofilia, también presenta leucocitosis debido a que es una infección y se pueden ver las transaminasas alteradas ya que está afectando al órgano principal que es el hígado, ¿no? El TGO y el TGP van a estar elevados. Con respecto a otros métodos diagnósticos, tenemos en imagen, por ejemplo, el TAC, que es de preferencia, donde se pueden observar estos trematodos adultos y nos ayuda a observar incluso en los otros órganos los nódulos, el engrosamiento de la cápsula hepática, o en el caso del hígado, ¿no? Se va a ver una cápsula hepática, se van a ver canales tortuosos y calcificaciones de lo que son las vías biliares, de los conductos biliares. En una ecografía también nos ayuda para ver si los parásitos, se puede observar los parásitos móviles y también se ve el engrosamiento de los conductos. Y ha habido casos en los que se puede hallar un hallazgo incidental por una cirugía, ¿no? A nivel del hígado o abdominal, lo cual ya es menos común, pero siempre hay una ligera probabilidad. También se puede utilizar lo que es el PCR, tenemos un, una prueba antígena más específica como el FAS2 ELISA, donde se pueden ver anticuerpos de la inmunoglobulina G en fases agudas. En el caso de esta parasitosis, incluso también se puede hacer un inmunoblot. Con respecto al tratamiento, bueno, según el botero y también las guías actuales, nos dicen que el tratamiento de elección y el número uno es el triambendazol, y este se suele dar es de dosis única, que es de 10 a 12 miligramos por kilo, y se puede dar 2 veces por día, ¿no? Esta dosis se reparte 2 veces por día, lo cual tiene mayor efectividad y es el tratamiento óptimo para esta parasitosis. En caso de que no haya triabendazol o el paciente desarrolle resistencia, se puede utilizar como elección el vitionol, que es de 30 a 50 miligramos, kilogramos en dosis por día durante 10 a 15 días, pero no es tan alta su eficacia como el triambendazol, ¿no? Y bueno, el botero también menciona que se podría usar el praziquantel, el albendazol y el mebendazol, pero las guías actuales mencionan que ya no son eficaces para el tratamiento del paciente, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya, muy bien. A ver, vamos a hacer algunas preguntas para los expositores. Ya, a ver, bueno, la presentación ha estado bien. Yo entiendo que han revisado el libro de parasitología de Botero, que es muy bueno, está bien. Pienso que han debido de complementarlo con el libro de Atías, que es un libro chileno, pero también es bueno, ¿no? Por ejemplo, un colaborador del libro de Atías era el doctor Náquera, que es experto en Chagas, por ejemplo, ¿no? Es arequipeño. Este, ya, pero ya, una pregunta, en el caso de amebiasis, ¿hay alguna diferencia en el tratamiento entre amebiasis por entamoeba histolytica o entamoeba dispar? Hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Doctor, sí, bueno, sí, según de lo que buscamos, doctor, y lo que dice también el libro, es que el a Hispar no va a requerir un tratamiento en específico. Ah, ya, claro, está bien.
¿Cuál es el problema con la amebiasis, no? El problema con la amebiasis es que ustedes van a ver generalmente cuando hacen el estudio de amebiasis van a ver los quistes, o sea, el laboratorio les va a reportar los quistes, y esos quistes no les dicen pues si es entamoeba histórica o entamoeba dispar. Entonces ahí viene la duda, ¿no? Si aceptar ese resultado como válido o no. Generalmente se acepta como válido, ¿no? Pero cuando ustedes tengan problemas de absceso hepático, así, o de diarrea crónica con un paciente que está muy comprometido, lo ideal es que se observen los trofozoitos, ¿ya? Ese es lo más importante. Si se ven los trofozoitos en las heces, ¿no? Sobre todo que estén con hematíes, entonces van a ver pues que sí es la enfermedad, o sea, es la causa de la amebiasis, ¿no? Porque si no va a ser bien difícil y es una causa de error en el laboratorio. ¿Por qué? Porque generalmente los que hacen los estudios de parásitos, pues son los biólogos y son los tecnólogos médicos. Y ellos te van a reportar, pero se ven quistes o se ven quistes de amebiasis, nada más, pero no te van a poder distinguir. Entonces eso siempre va a generar la duda, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Ahora, miren, con respecto al absceso hepático, perdón, el absceso hepático por amebiasis, pues sí es cierto. Hay que tener claro cuál es el cuadro clínico de amebiasis. Absceso hepático va a tener fiebre, va a tener escalofríos, dolor hepático, dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de que ingresa. Y ahora, la pregunta sería, ¿cómo diferencias clínicamente, no con los exámenes, sino la parte clínica del examen para saber si este paciente que ingresa con dolor hepático y con fiebre, si es amebiasis o no? Bueno, doctor, clínicamente tendría que tener una diarrea tal vez disentérica o no disentérica. Podría presentar hematíes en sangre, este, ¿Ya? Está aparte bien, de muy bien. Eso es importante. Cuando se está con un paciente que venga pues con dolor a nivel, ¿no? De hipocondrio derecho, o dolor hepático y fiebre, preguntar, ¿no? Si tiene diarrea. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, una hidratidosis u otros parásitos no dan diarrea a nivel hepático, ¿no? En cambio, amebiasis, vas a ver que el antecedente es que ha tenido diarrea y luego ha tenido el dolor, ¿no? Entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Eso es importante para que vean, ¿no? Entonces es una forma de darse cuenta. ¿Para qué? Para sospechar del diagnóstico, ¿no? Y con respecto al tratamiento, ¿qué opinan que los cirujanos usen la combinación de citación y clindamicina? no, básicamente tienen el mismo espectro, doctor. No habría ningún cambio. Entonces, ¿la clindamicina te cubre las amebiasis? A ver, ¿cuál es el tratamiento de amebiasis? ¿Cuál es el antimicrobiano que se utiliza para amebiasis? Metronidazol, doctor, es el de primera elección. Ya, entonces, si un cirujano utiliza para un absceso hepático ceftriaxona clindamicina, ¿estaría bien? No, doc, ¿no? Porque, o sea, antibióticos no van a cubrir, ¿no? Lo que es la entamoeba histolítica. Claro, ¿no? Porque no te comen los parásitos, ¿no? Entonces, por eso dense cuenta, ¿no? Si tú tienes un paciente con sospecha de absceso hepático, entonces tu esquema de antibiótico va a ser ceftriaxona metro.
Y eso es importante, pues, para definir, ¿no? Porque si le das clindamicina, porque cuando ustedes van a tratar cirugía, van a ver que muchas veces usan la clindamicina para tratar abscesos abdominales, ¿no? Entonces, es un antibiótico que es bueno para anaerobios, pero no es de amplio espectro, ¿no? Lo suficiente para cubrir todas las causas de abscesos a ese nivel, ¿no? Entonces ahí viene pues el uso de metronidazol, que es muy bueno, ¿no? Otra cosa importante, el diagnóstico diferencial en abscesos hepáticos es fasciola, o solo también de abscesos hepáticos, como mencionó vuestro compañero, ¿no? Ahí vamos a mencionar un poco más respecto a eso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con absceso hepático, ¿no? Más aún si ha tenido antecedente de diarreas, el tratamiento, perdón, es azonametro, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Lo importante, realmente es un poco difícil hacer el diagnóstico porque idealmente tendrías que punzar el absceso y generalmente cuando punzan el absceso lo drenan nada más los médicos radiólogos o los cirujanos, pero no lo envían para un estudio parasitológico, ¿no? Entonces, te vas a quedar en la duda, ¿no? Entonces, por eso es mejor hacer ese esquema de antibióticos, ¿no? Que cubres los anaerobios y cubres también, pues, amebas, ¿no? Entamoeba histolítica, ¿no? Por eso es que es importante la presencia de quistes en heces no es indicativo de infección, sino porque hay pacientes que son portadores, ¿no? Y como ha mencionado tu compañero, existe la entamoeba histolítica y la entamoeba dispar, y la dispar no es patógena, o sea, no suele producir complicaciones. Entonces, de repente tú vas a ver en esas heces los quistes de entamoeba dispar, ¿no? Y vas a asumir que es, pues, una enfermedad por amebiasis, ¿no? Entonces ahí viene siempre pues un tema de, bueno, en realidad pues cuando usted está en periferia pues va a ser un poco difícil eso. Generalmente van a tener que dar el metronidazol, ¿por qué? Porque les salen los quistes de amebiasis, ¿no? Pero de todos modos tengan en cuenta eso, ¿no? Que si un paciente no mejora, a pesar de que les den tratamiento con metronidazol, probablemente no sea el agente o sea otro tipo de ameba, ¿no? No sea la entamoeba histolítica, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Y habría que ampliar los estudios, ¿no? En vez de insistir en repetir los ciclos de tratamiento, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ya, está bien, yo creo que está bien la exposición. No se olviden que la principal complicación de las amebiasis es el absceso hepático, ¿ya? Esa es la principal complicación. Ahora, con respecto a hiratidosis, yo pienso, si se han dado cuenta con hiratidosis, eh, el humano es un huésped accidental, ¿no? No es el huésped definitivo, ¿no? Generalmente, ¿no? Y, y generalmente es importante, perdón, en los pacientes que tienen sospecha de hiratidosis, indagar la anamnesis, ¿no? Y por ahí, hola, ¿me escuchan, chicos? Doctor, recién se le escucha, se le entrecortó hace Sí, un minuto. sí, doctora, se cortó. Ya, ya. Creo que era con respecto a hiratidosis, ¿no? Sí, doctor, se quedó justo cuando mencionó idiatidosis y ahí se entrecortó. Ya, ya.
bueno, ahora creo que se escucha mejor, ya cambié el servidor. Con respecto a la etidosis, no se olviden, existe la etidosis, la de quistes únicos y la de múltiples quistes. Ya a nivel mundial existe Echinococcus granulosus y Echinococcus multilocularis, que son las especies más predominantes. Ya, ¿cuál es la diferencia? Echinococcus granulosus generalmente da quistes únicos, ya, y Echinococcus multilocularis da múltiples quistes, o sea, van a ver en las imágenes múltiples quistes, ya sea hepático, ya sea pulmonar, ya. ¿Qué más tienen que recordar? No se olviden que el diagnóstico es básicamente por ecografía. Y si ustedes se encuentran un quiste hepático, siempre se tiene que hacer la radiografía para ver que no haya un quiste pulmonar, porque se ha visto que hasta una tercera parte de los pacientes que tienen quistes hepáticos tienen quistes pulmonares. ¿Ya? Y el antecedente es importante, haber vivido o haber residido en zona ganadera. ¿Ya? Entonces, eso es importante para el tratamiento. Ahora, con respecto al tratamiento, mencionó una droga que se llama, ¿cómo se llama la droga que mencionaron para el tratamiento? Hola, ¿están ahí? Albendazol, doctor. No, no es Mebendazol. albendazol. Para hidatidos, perdón, para hidatidos es albendazol. Lo que pasa con el albendazol es que hay que dar dosis más altas. Por eso se habla de hepatotoxicidad por el tratamiento. ¿Ya? Para una persona adulta generalmente le damos 5 tabletas del albendazol de 200 miligramos cada día. ¿Ya? Hasta los dividimos, ¿no? 3 en la mañana y 2 en la noche. Lo que generalmente en albendazol pues son una dosis, ¿no? De 400 miligramos cada noche, ¿no? Entonces, el tratamiento se da, ¿no? Otra cosa importante que tiene que recordar es que cuando un quiste es de tratamiento quirúrgico y cuando un quiste es de tratamiento médico. Un quiste de tratamiento médico generalmente es de un quiste en el hígado de menos de 5 centímetros, ¿ya? No se olviden, un quiste en el hígado de menos de 5 centímetros. Y un quiste de tratamiento quirúrgico generalmente es un quiste más grande, de más de 5 centímetros, ¿ya? Eso se tienen que operar. Ahora, el otro criterio es, mencionaron en la parte de diagnóstico el tema de las ecografías, ¿no? Y la clasificación de Garvey. Cuando un quiste tiene calcificaciones, ese quiste ya es un quiste muerto, entonces no se da tratamiento, ya no se, solo es seguimiento nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando la pared del quiste o el quiste en sí está calcificado, significa pues que ya fue contenido, ¿no? Por la inmunidad del individuo, ¿ya? Entonces no se olviden eso, ¿no? El otro tema es que cuando no se hace, generalmente en la parte quirúrgica, cuando el quiste se trata, se le inyecta una solución. ¿Para qué? Para neutralizar los escoles, los protescoles que mencionaron sus compañeros. Generalmente es una solución salina o alcohol absoluto, o sea, al 100%. ¿No? ¿Para qué? Para neutralizar estos parásitos. Y después de neutralizar los parásitos, es generalmente que se quita la membrana del quiste y que se hace todo el proceso, ¿no? De quitar el quiste. Ahora, otra cosa, cuando el quiste es hepático, perdón, cuando el quiste es pulmonar, el tratamiento es quirúrgico, ya no es médico, o sea, no es igual que en el hígado, ¿ya? El uso del albendazol depende mucho del tipo de quiste, o sea, del tamaño del quiste, ¿no? No es que a todos los pacientes que ustedes vean con hidatidosis o con sospecha de hidatidosis tienen que darles el albendazol. ¿Por qué? Porque cuando es un quiste pulmonar, tú le puedes dar el albendazol, se va a debilitar la membrana y lo que va a pasar es que se va a reventar el quiste, pero no lo vas a poder contener, ¿no? A ver, al que ha expuesto, ¿cómo se llama cuando el quiste hidatídico se revienta? ¿Cuál es el signo clínico? Anafilaxia, doctor. No, tiene otro nombre. No es anafilaxia.
¿Aló? ¿Están ahí? Sí, doctor. Bueno, cuando ocurre una ruptura de quiste, se puede presentar reacciones alérgicas, anafilaxia, infección bacteriana, mm, Mm, diseminación del parásito también. pero hay otro signo. ¿Has escuchado de la vómica? Ah, sí, sí, sí. Empiezan a vomitar líquido del quiste. Claro, ese es uno de los signos, ¿no? O sea, termina la emergencia, un paciente que diga, doctor, no te voy a decir qué ha pasado, pero te voy a decir, doctor, ¿sabe qué? He empezado a toser y me ha empezado a salir líquido, he botado líquido. Y, y has visto unas telitas, unas membranas, sí, sí, esa es la vómica, hasta puede tener hemoptisis. Entonces, no necesariamente cuando el quiste se rompe va a ser toda anafilaxia, ¿no? Es cierto, la reacción más de mayor consideración o más peligrosa es la anafilaxia, pero la vómica es importante, pues, porque eso todavía da a sospechar pues, de que es un quiste atídico roto, ¿no? Ya. Otra pregunta, ¿saben qué es el signo del camalote? Eh, Mm, doctor, mm, es un hallazgo radiológico. ¿En dónde? ¿En qué tipo de quiste? ¿En el pulmonar o en el hepático? en el hepático. Es en el hepático. No, el camalote es en el pulmonar, no se olviden. Van a ver que en las radiografías se va a ver el quiste pulmonar y se va a ver un nivel hidroaéreo y se va a ver con una especie de membranas. Y eso es el signo del camalote, ¿ya? Eso es un signo radiológico, pues, de diatidosis clásica, ¿no? A nivel pulmonar. En el hígado no se ve el camalote. Bueno, yo no encontré muchas referencias al respecto. ¿Ya? Entonces, no se ve. Ahora, otra con respecto a la parte epidemiológica, como estamos mencionando, tiene que ver con el ganado. Entonces, la mayoría de los pacientes que van a tener con hidatidosis viene pues de la zona de Sicuán y Espinaras, de esas zonas donde hay mucho ganado, ahí es donde van a ver esta enfermedad, ¿no? Muy poco se ve del lado de antes. Del lado de antes se ve más fasciola, creo. Me parece que sí, se ve más fasciola. Ya, entonces no tengan en cuenta eso. Ahora, no hay un tiempo definido de tratamiento. Si se han dado cuenta, te dicen, ¿no? De 3 a 6 meses. Cuando ustedes vean así una diapositiva de 3 a 6 meses, entonces todo depende, ¿no? Depende de cómo va, o sea, si tiene un quiste y le hace el tratamiento, depende de cómo va a ser el seguimiento, ¿no? Las ecografías, de repente cada 3 meses, ¿no? Para ver si está disminuyendo o no. Y si está disminuyendo el tamaño del quiste, sigues con el tratamiento, ¿no? Hasta que te diga la ecografía que no hay quiste o que esté calcificado, ¿no? Que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, ahí ese es como un tip para que se den cuenta, ¿no? Porque a veces, les pueden dar tratamiento mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿cuál es el parámetro, no? O sea, cuando ustedes inician un tratamiento, siempre tienen que tener unos parámetros para saber si va a mejorar el paciente o no va a mejorar, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Ya, con respecto a Vasiola, este, ¿hay alguna investigación que diga que por qué las fasciolas no viajan por el torrente sanguíneo, sino van de frente del intestino al hígado? Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. Cuando ustedes mencionaron del caso de fasciolosis, no se olviden que en fasciola es bastante complejo el ciclo, ¿no? Hay un ciclo en el caracol y un ciclo en el humano, pero cuando ustedes mencionaron fasciola, dijeron, ¿no? Una persona ingiere ¿no? Los quistes de la fasciola o los huevos y estos se desarrollan en el intestino. Una vez que se desarrollan en el intestino, estos penetran la mucosa intestinal y viajan al hígado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no lo hacen por vía sanguínea? Porque lo que pasa es que la fasciola atraviesa los tejidos, no lo hace por vía sanguínea, ni por vía biliar. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna investigación de lo que han revisado ustedes que indique por qué pasa eso? ¿Por qué no lo hacen por vía sanguínea? ¿Hay alguna investigación de lo que han revisado ustedes que indique por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, doctor, con respecto a la investigación, no, pero lo que podría mencionarse es que, bueno, las fasciolas no van a viajar por el torrente sanguíneo, ya que tienen un tropismo específico y estas fasciolas tienen una afinidad por el tejido hepático, donde van a encontrar unas condiciones óptimas para su desarrollo y reproducción. No, claro, está bien, pero ¿cómo saben las fasciolas que tienen que viajar al hígado? No, es una pregunta interesante, ¿no? Entonces hay que ver eso, o sea, ese tema no está muy bien estudiado, ¿no? O sea, lo que pasa es que, según el libro, te dicen, ¿no? Las fasciolas crecen a nivel intestinal, maduran y luego atraviesan la pared intestinal y supuestamente no es que van por sangre ni por bilis, sino van de frente al hígado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿No? ¿Cuál es el marcador? ¿Cómo sabe la fasciola que tiene que ir al hígado? ¿No? Porque por esa lógica también se puede ir a otro lado, ¿no? Se va al pulmón o se va al estómago o va a la piel. Incluso hay formas extra hepáticas de fasciola, ¿no? Como han mencionado, hay manifestaciones cutáneas por fasciolosis, ¿no? Entonces, esa parte sí queda mucho en duda, ¿no? No hay una respuesta clara, ¿no? Entonces, de acuerdo. Ahora, con respecto a la droga para el tratamiento de fasciole es triclabendazola, no se olviden, no se recomienda el tratamiento ni con praziquantel ni con albendazol. El tratamiento es triclabendazol. Lamentablemente es una droga que es de poco uso, por lo tanto la industria farmacéutica no lo produce. Entonces, ¿qué hacemos los infectólogos y los gastroenterólogos? Recetamos el triclabendazol que se usa de forma veterinaria, ¿ya? Que se usa para las vacas y eso es lo que usamos, pues, ¿no? Calculamos la dosis por kilo de peso y eso es lo que lo que hacemos, ¿no? Y la tasa de éxito, bueno, sí, es aceptable, ¿no? Se curan los pacientes, ¿no? Mejoran bastante, ¿no? Y otra cosa importante es que el berro actúa como vector, ¿ya? El berro actúa como vector. ¿Por qué les digo eso? Porque el quiste se pega a las hojas del berro, pero no es que el quiste esté en la superficie de las hojas, sino se mete entre las capas del tejido de la hoja. Entonces se forma como una pequeña protuberancia. Entonces ahí es más difícil porque cuando tú lo lavas no lo vas a poder quitar, ¿no? Una cosa es que el parásito esté adherido a la superficie y otra cosa es que el parásito esté dentro de la hoja, ¿no? Entonces eso es importante para que se den cuenta, ¿no? Ya. Entonces, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ya, creo que para el tema de parásitos nos falta hablar un poco lo que es estoquilodiasis, ¿ya? Entonces voy a presentar mi diapositiva y luego viene el último seminario, ¿ya? Ya. Entonces, ¿se me escucha bien? Sí, doctor. Ya, ya, muy bien. O sea, el tema es cortito, no se preocupen, para los expositores, ¿no? Entonces, generalmente de parasitosis, pues como saben que es extenso, en infectología no vamos a tocar todos los parásitos, ¿no? Los más relevantes, sobre todo los parásitos que tengan impacto a nivel sistémico, ¿no? Entonces, por eso hemos escogido algunas especies, por ejemplo, la mebiasis, hemos escogido lo que es Echinococcus granulosus y Detidosis, ¿no? Fasciolosis, ¿no? Pero hay un parásito que es muy importante, que es la estrongiloidiasis, ¿no? Este parásito, pues, es un grupo de nematodos intestinales, ¿no? Que pertenece al mismo grupo de Ascariasis, tricocefalosis y Usinariasis, que se encuentran en zonas tropicales, ¿no? Como pueden ver en las diapositivas de la mano derecha, es la forma de hembra y la forma de macho, ¿ya? Existe la hembra parásita, que es partenogenética, o sea, ¿qué significa partenogenética? Que puede dividirse y formar una especie del otro sexo, macho, ¿ya? Vive en la mucosa del intestino delgado, a nivel del duodeno y yeyuno,
que no se olviden que es la diana, o sea, es el sitio donde más se depositan estos parásitos, donde produce huevos que se transforman en larvas radiatiformes en el ducto intestinal. En el exterior se convierten en larvas filariformes y este infecta la piel y realiza el ciclo pulmonar, ¿no? Entonces, un parásito que es bastante interesante porque, porque tiene dos formas de larvas, ¿no? Las larvas radiatiformes y las larvas filariformes, ¿no? El ciclo de vida, miren, como pueden ver acá, ¿no? Las larvas vamos a poner el cursor. Las larvas raditiformes en el intestino son excretadas con las heces, ¿no? Esas larvas raditiformes se desarrollan en adultos, ¿no? Crecen, son adultos de vida libre, ¿no? Tienen una maduración sexual, ¿no? Algunos son masculinos y otros son femeninos, ¿no? Una vez que que se juntan las larvas, como quien dice macho y hembra, van a producir unos huevos y estos huevos son las larvas radiatiformes, ¿no? Esas larvas radiatiformes son las que van a desarrollarse en larvas filariformes y la forma de larva filariforme es la que va a penetrar en el individuo, en el ser humano, ¿ya? ¿Y cómo penetra? A través de la piel. O sea, si tú estás en una zona contaminada con larvas, estas van a penetrar, pues, ¿no? Y ahí va a empezar la enfermedad, ¿no? Como dice acá, la larva filariforme ingresa al sistema circulatorio, son transportadas a los pulmones y penetran en los espacios alveolares. La larva es llevada a la tráquea, a la faringe, es deglutida y alcanza el intestino delgado, ¿no? Donde llegan a ser adultos, ¿no? Entonces la maduración completa llega en el intestino, ¿no? El estado de compromiso pulmonar es temporal, ¿no? Entonces, las larvas adultas femeninas, ¿no? Son las que más proliferan en el intestino y van a producir sus huevos. Estos huevos no son formas sexuadas, o sea, no son, no se han producido mediante la cópula, ¿no? Entre macho y hembra. Lo que han producido es solo porque la larva femenina ha producido los huevos, ¿no? Ese es parte de la partenogénesis, ¿no? Esos huevos son depositados en la mucosa intestinal y migran al lumen del intestino, ¿no? Y aquí va a pasar dos cosas. Estos huevos se van a desarrollar en larvas radiatiformes que van a salir al exterior, o si no, esas larvas van a volver a reinfestar el intestino, ¿no? Como pueden ver acá, hay una autoinfección, ¿no? La larva radiatiforme en el intestino delgado llega a desarrollarse en larva filariforme, ¿no? Y esa larva filariforme va a penetrar en la mucosa intestinal o en la piel perianal y va a seguir el ciclo normal del parásito, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces va a haber un ciclo de vida directo que tiene que ver con la infección a partir de larvas filariformes en la tierra. Las larvas ingresan a los capilares, luego al corazón derecho, luego a los pulmones, atraviesan los alvéolos y las vías respiratorias y son deglutidas en la faringe y luego ingresan en el intestino delgado. Y el ciclo indirecto es cuando exista la presencia de gusanos macho y hembra de vida libre en la tierra que producen las larvas filariformes infectantes, ¿no? Entonces lo que hemos visto acá. O sea, a ver, para que se den cuenta, va a haber lo que son las larvas filariformes a nivel del suelo, ¿no? Y esas son las que van a infectar directamente, pero también va a haber en el intestino del hombre va a haber larvas macho y hembra de este parásito y que dentro del intestino van a poder reproducirse y van a poder dar lo que es la autoinfección, ¿no? Las larvas raditiformes. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Con respecto a la autoinfección, miren, la autoinfección es cuando las larvas raditiformes se transforman en filariformes infectantes dentro del organismo, ¿ya? Entonces va a haber una categoría de hiperinfección, ¿no? Cuando la implantación de las hembras adultas en el intestino delgado y grueso y pulmones y da lugar a la invasión masiva de larvas filariformes en ganglios y vísceras. Y la persistencia de infección es cuando la persistencia de parasitosis sin reinfecciones externas, ¿no? ¿Cuáles son las causas de hiperinfección? Miren, son pacientes inmunosuprimidos, ya no se olviden. Entonces, cuando
Entonces, la inmunosupresión favorece pues a que haya hiperinfección. Puede ser por uso de corticoides, de inmunosupresores, trasplantes, neoplasias malignas, hipoglobulinemia, diabetes, nutrición, infección por HTLV1 y infección por VIH, ¿no? Ya mencionamos en HTLV1 pues que la estoquilodiasis sistémica es una enfermedad relacionada pues, ¿no? Al virus, ¿no? Con respecto a la patogenia, mira, producen lesiones transitorias en la piel y pulmones con eosinofilia. En el intestino produce duodenitis que puede ser severa. La patología principal se deriva de la invasión visceral de las larvas cuando hay diseminación, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Puede haber una invasión cutánea con inflamación, eritema y prurito. A veces hay migración de la piel. Cuando a nivel de la piel se ven lesiones cutáneas que pueden ser por esas larvas, se le llama larva currens, ¿ya? Hay lesiones pulmonares, ¿no? Pequeñas hemorragias alveolares, exudados, generalmente con eosinofilia. Hay lesiones intestinales, ¿no? Las hembras penetran la mucosa intestinal y producen inflamación. En parasitismo intenso puede haber hasta úlceras, ¿no? ¿Y cuál es el problema con las úlceras? Porque estas úlceras pueden dar lugar a que las bacterias ingresen, ¿no? A nivel del tracto gastrointestinal y producen la septicemia. Con respecto a la invasión de otras vísceras, puede haber autoinfección, puede haber migración de ganglios linfáticos, pulmón, hígado, hasta cerebro, ¿no? Incluso existe la estoquilodiasis del sistema nervioso central, ¿no? El cuadro clínico es asintomático en la mayoría de veces, pero muchos pacientes pueden producir dermatitis pruriginosa, migración larvaria, neumonitis, dolor abdominal en epigastrio, náuseas, vómitos, diarrea acuosa, inflamación intestinal con úlceras en casos severos, ¿no? Con respecto a la inmunodeficiencia, se producen síndromes variados acorde al órgano comprometido, o sea, si las larvas de estrongiloides están en el hígado, van a dar hepatitis, si están a nivel pulmonar, van a dar neumonías, o si están a nivel intestinal, pues con úlceras pueden dar hasta septicemia, ¿no? La principal causa de inmunodepresión en estrongiloidiasis es el uso de corticoides, ¿no? O sea, pacientes en zona, bueno, esta enfermedad es de zona tropical básicamente. Entonces, el uso de corticoides en zona tropical deriva, pues, en casos de estrongiloidiasis sistémica, ¿no? La complicación principal, invasión bacteriana, o sea, como estábamos mencionando, ¿no? Hay úlceras a nivel gastrointestinal y por medio de esas úlceras penetran las bacterias, ¿no? Y esas van a producir sepsis, pues, ¿no? Con respecto a la inmunidad, se desencadena eosinofilia con aumento de IgE en inmunocompetentes. La producción de anticuerpos específicos no protectores son útiles para serología, es más para el diagnóstico, ¿no? Pacientes con HTLV1 tienen mayor riesgo de desarrollar parasitosis y los inmunosuprimidos presentan niveles de IgE y eosinófilos bajos, ¿no? Acá podemos ver en la foto de la derecha, son las técnicas diagnósticas, ¿no? Este es la técnica de sedimentación de Barman, que es la técnica de elección para el diagnóstico de estrongiloidiasis, ¿no? Hay un vaso de sedimentación, se pone una gasa con las muestras de heces, ¿no? En la parte inferior hay un agua destilada, ¿no? Y se hace, ¿para qué sirve? Porque la gasa va a actuar como un filtro, ¿no? Entonces ahí es donde se va a sedimentar las larvas y van a poder verlo en el microscopio. El diagnóstico, examen copológico directo, tiene baja sensibilidad, se debe repetir o usar métodos de concentración, o sea, no lo vas a ver en las técnicas habituales, ¿no? Cultivos o separación de larvas, que es la técnica de Baerman, lo que estamos mencionando, examen del contenido duodenal, formas diseminadas, estudio de esputo y biopsia intestinal. Sí, es cierto, hemos tenido varios casos de pacientes que por la biopsia es lo que se ha detectado la estoquiloidiasis, ¿no? También existe la serología, ya sea por ELISA o inmunofluorescencia, el tratamiento es sencillo, no es ivermectina, ¿no? Hay que tener en cuenta porque que la ivermectina puede producir parálisis por antagonismo del GABA, pero generalmente es a dosis altas, ¿ya? Entonces, la dosis habitual es 200 microgramos por kilo por día, por 2 días. En forma práctica es una gota por kilo de peso, ¿ya? Y en caso de resistencia se utiliza tiabendazol, ¿no? Y con respecto a la prevención y control, como saben, es más frecuente en zonas rurales, especialmente a personas que no usan zapatos, pero también se presenta en ciudades en quienes contaminan las manos con tierra. La prevalencia no es muy alta,
tiene importancia de pacientes inmunosuprimidos en los que la infección puede permanecer por años y puede causar patologías graves, ¿no? Hemos encontrado algunos pacientes, por ejemplo, con anemia severa, ¿no? Por duodenitis, ¿no? Y bueno, pues en los estudios de biopsia se encontró pues el parásito, ¿no? La Strongyloides, ¿no? Y con eso es para terminar la parte de parasitosis, ¿ya? Ahora pasamos a una pregunta, chicos. Está claro, doctor. Está bien.